Buenos días, queridos hermanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra del Señor. En Internet encontrarán multitud de creyentes inmaduros, niños en Cristo, jugando a ser mayores. En este tiempo en el que todo el mundo parece saber todo lo que necesita sobre cuál sea la buena voluntad de Dios, nadie reconoce su necesidad de aprender, sino que todos quieren enseñar. Por eso se hace necesario volver a las Sagradas Escrituras. En este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, no tiene desperdicio. En realidad ningún pasaje de la Escritura tiene desperdicio, pero este pasaje concretamente, Romanos 12, es realmente fantástico para meditarlo en profundidad si queremos realmente agradar a Dios. El apóstol nos habla aquí de los sacrificios. Como saben, en el antiguo pacto, Dios, para el perdón de los pecados, estableció sacrificios de animales como símbolo o representación del sacrificio que más tarde su Hijo Jesucristo haría de sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que esto sucedió, es decir, una vez que Cristo murió y resucitó conforme a lo que estaba escrito, ya Dios no acepta más sacrificios de animales muertos, como está escrito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Es por esto que Pablo nos dice en el pasaje de hoy, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no animales en sacrificios muertos, sino vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como digo, ya no necesitamos sacrificios muertos de animales. Somos exhortados a presentar nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo. Ojo, no para conseguir con ello la salvación, ni siquiera el perdón de nuestros pecados. No se confundan con esto, ya que la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación la obtenemos por fe en el único sacrificio de Cristo. Repito, en el único que quita el pecado del mundo. No es para eso, sino para presentar a Dios nuestro culto racional. La palabra culto significa ministrar a Dios, servirle, adorarlo. Y sabemos por el apóstol Juan cómo Dios quiere ser adorado. En Juan 4, del 23 al 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es decir, Dios quiere que le glorifiquemos en este siglo, en este tiempo que nos ha tocado vivir, y para ello no podemos conformarnos a hacer y ser como la mayoría de la gente que no tiene a Dios. Debemos rendir culto a Dios, pero debemos hacerlo en espíritu y verdad, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
Esa es la manera que Dios ha escogido para que le rindamos culto, para que lo adoremos. Repito, no para conseguir nada de Dios, ya que nos lo ha dado todo en Cristo, sino porque esa es la manera que Dios ha escogido. Esa es la manera en que Dios quiere ser adorado. Es la manera en que debemos darle gracias a Dios. Debemos renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que a cada paso que vayas a dar en este día, hoy o en todos los demás días, pregúntale a Dios cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta, y actúa entonces en consecuencia. Como Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Rinde hoy culto racional a Dios, presentándote tú mismo, tu propio cuerpo, en sacrificio vivo. Es decir, no hagas con él absolutamente nada que no sea agradable a Dios. Cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus pies, cuida tu corazón, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la manera en que Dios quiere que le rindamos culto. Hermanos, que tengan un hermoso día de la mano de Dios. Un abrazo.